Hola, 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 hola. una vez más. Lo que todos quieren escuchar, pero simplemente aún no lo saben. Aquí vamos una vez más. Ok, hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio. En el día de hoy tenemos el placer de presentarles a nuestro queridísimo amigo y compañero Jesús Bocanegra. Él es egresado del programa de Ingeniería Mecatrónica y actualmente se encuentra trabajando en educación escolar. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Hola Cris, estoy muy bien, ¿y tú? Qué chévere estar con ustedes en este espacio. Así como dijiste, soy ingeniero mecatrónico, egresado de la UTB, tengo 22 años y soy un intento de profesor. Digamos que trato de entregar un poquito de todos esos conocimientos ahora del otro lado del salón. Entonces, qué chévere acompañarlos. Eso sería todo por ahora. Bueno, Ok, qué ok. bueno, Jesús, que nos está acompañando, así es. Y algo que me gusta que dijiste es que eres un intento de profesor. A Y, mí también me gustó. y quiero que nos aclares por qué eres un intento de profesor. Porque si bien apenas estás comenzando un camino en esto que es ser docente, eh, tienes una perspectiva que también es mucho mayor a la de nosotros. Y ajá, me cae la curiosidad, ¿por qué dices que estás haciendo un intento de ser un docente? Bueno, inicialmente eso que dices es muy cierto. Estoy empezando, creo que, bueno, de hecho cumplí un año de haber empezado, ayer cumplí un año de haber empezado en todo este tema de la docencia, pero digo que soy un intento de profesor más que todo porque no estudié para ser docente. Yo, eh, mi carrera profesional es de ingeniería, pero no creo que eso sea un impedimento para intentar lograr el éxito académico de mis estudiantes ni lograr una práctica pedagógica interesante. Claro. Jesús, y bueno, ya desde tu perspectiva de ingeniero, ¿qué crees tú que de pronto puedes aprender para llegar a ser ese profesor que de pronto tú dices que no estudiaste sin necesidad de tener esa carrera, pues de licenciado en estudios o no sé, Bueno, de hecho, ahora que me preguntas eso, acabo de recordar una frase que desde que la escuché me encantó muchísimo. Eh, Básicamente dice que la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Creo que muchas veces, bueno, esa frase es de Howard Hendricks, por cierto. ok, Creo que vale, esa frase refleja una cosa que sentí durante la carrera y es que se nos enseña desde un punto de vista como que muy pragmático, en el sentido de que la enseñanza no se hace para que nosotros crezcamos como personas y como profesionales, sino que como por meternos el conocimiento a la fuerza. Entonces, ok. creo que es muy importante que como que desligarme de esa parte, de esa perspectiva y tratar de conectar con mis estudiantes y enamorarlos de los conocimientos, por así decirlo. Vale, yo quiero que menciones algo antes de seguir y que Cristian te haga la siguiente pregunta. Y es que tú tienes un pasado en que muchos de tus familiares fueron profesores. ¿Tú crees que esto también tuvo influencia en tu decisión de pronto tomar este camino inicialmente? De hecho, creo que sí, creo que definitivamente ver, en- bueno, no tuve solamente la experiencia de estudiante, por así decirlo, sino que a través de mis familiares, así como tú dices, bueno, mi bisabuelo fue docente, mi abuelo fue docente, mi papá y mi mamá son docentes, muchos de mis tíos son docentes también. Entonces, digamos que no viví el proceso de enseñanza-aprendizaje solamente desde el lado del aprendizaje, sino que también tuve un contacto con la enseñanza. Creo que tener tantos modelos positivos de docente a lo largo de mi crecimiento personal eh, influenció mucho en ese ámbito de que yo tuviera la inclinación a querer enseñar. Jesús, con eso que nos has contado,
me Vale, gustaría vale. preguntarte, ¿qué área estás tú enseñando? Pues ¿Y por durante, qué? ¿Y por qué? durante todo el año pasado, durante todo el año pasado estuve enseñando física y matemáticas. Em, Física y matemáticas, bueno, básicamente por ser ingeniero uno tiene conocimientos amplios en ambas áreas. Entonces digamos que por las Ok, necesidades del colegio en el que estoy trabajando me asignaron esa carga. Pero este año estoy haciendo la transición a otra área que también me parece sumamente interesante y es la de tecnología e informática. Entonces creo que desde esa área puedo implementar muchas más cosas de mi carrera profesional. ok. Claro, Pero de igual manera, ambas áreas se complementan muy bien. De igual forma, digamos que la informática tiene sus, y la tecnología tiene sus bases en la matemática y también en la física. Por supuesto. Este, así es. Jesús, tú nos comentabas anteriormente de que tú, digamos que esa frase que contaste de enseñar de corazón a corazón y no de cabeza a cabeza, y más que todo viniendo de pronto hace poco de una carrera profesional y habiendo visto tu experiencia personal de una familia de casi todos profesores, este, ¿tú realmente pensaste ser profesor cuando estudiaste la carrera? Esa es una pregunta chévere. Si te soy sincero, si te soy sincero, bueno, yo escogí ingeniería mecatrónica primero, yo siempre supe que quise ser ingeniero. Desde muy niño ese fue como que un Ok. sueño que tuve y yo dije, bueno, quiero ser ingeniero y de lo que sea, pero quiero ser ingeniero. Oigan, cabe resaltar que Jesús ok. es el menor de todos nosotros. Literalmente, él entró a la universidad, sí, de la De la promoción. promoción. Porque nosotros somos amigos y somos como parte del mismo grupo. Jesús, coméntanos, ¿a los cuántos años tú empezaste la carrera? Yo empecé la O sea, universidad aquí un break. a la tierna edad de 15 años. Un niñito de 15 años, niñito porque, ajá, tú sabes, mijo, entrando a la universidad y ya sabía que quería ser ingeniero. Sí, Cuéntanos cómo fue eso, Jesús. no, mi mamá dice que yo desde muy niño siempre fui como muy curioso por entender cómo funcionaba el mundo. De hecho, ella siempre supo que yo iba a ser ingeniero, solo que no pensó que iba a ser ingeniero mecatrónico. Ella me dice que ella pensaba que yo iba a ser ingeniero químico, o sea, pudimos ser colegas, Chris. No se dieron las Mm, cosas, ahí estamos pero tú. pudimos ser colegas. Pero casi, pero casi. Exactamente. Ajá. Pues y volviendo al tema anterior, yo siempre dije, bueno, ya mis papás son docentes, en mi familia hay mucho profesor, yo no quiero ser profesor. Ajá. Claro, Sí, 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 el tema de eso, rebeldía ahí. el temita Claro, el rebelde, interior digamos. adentro como que uno no Eh, quiere, pero ajá. Entonces, Sí, eh, de hecho ahora mismo estoy en la carrera docente por un tema fortuito, diría yo. Eh, ok. Les cuento, yo estoy en un pueblo que se llama Pedraza Magdalena, un pueblo de gente muy querida, gente muy acogedora. Me siento bendecido por estar aquí. Si supieran que yo Ok. llegué aquí por un tema de desconocimiento, por un tema de desconocimiento. Desconocimiento. Pero ven acá, o sea, tú no eres de allá, porque, o sea, yo creo que tú eres de La Guajira. Sí, de Ya, o nacimiento sea, soy de La todos sabemos Guajira. que tú eres como de por allá. Yo soy Exacto. nacido en La Guajira, Entonces, pero yo pensaba que tú estabas dando clase allá. no, estoy un poquito lejos de mi tierra. sí, bastante. Oh, bastante Pues sí, eso. Bueno, entonces. yo soy nacido en La Guajira, pero mi familia y yo crecí un buen tiempo de mi vida en Fundación Magdalena. Yo soy magdalenense, o sea, yo me considero magdalenense más que guajiro Ujú. incluso. Y terminé aquí básicamente porque había la disponibilidad. Y yo miré en el mapa y yo dije, bueno, ¿cuál está más cerca de Fundación? ¿Cuál está más cerca de mi casa? Me pregunté yo en ese momento. Ok. Entonces, había una plaza de informática, una plaza de matemáticas y una plaza de física. Entonces, yo miré la de física y dije, bueno, Pedraza no se ve tan lejos de Fundación. Qué equivocado estaba. Qué, qué equivocado estaba. ¿Por qué? ¿Cuánto Bastante. es? El tema no es de distancia, sino, bueno, les cuento, el Magdalena tiene una particularidad y es que es
es un departamento muy desconectado. Entonces, las distancias en el mapa se ven cercanas, pero te toca hacer unas travesías para contarles. Yo, el trayecto que hago para venir al pueblo, agarro un bus de Fundación a Salamina, luego agarro un Johnson, que básicamente es transporte fluvial, que me cruza de Salamina a un lugar que se llama El Fogón. Ahí agarro una buseta hasta un pueblo del Bolívar que se llama Calamar. Y de ahí nuevamente Ajá. cruzo por el río en chalupa, desde Calamar hasta Pedraza. Sí, me tiro ¡Qué viaje! Definitivamente una travesía una súper travesía. interesante. Me tiro como 4 o 5 horas en eso. No, 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 qué viaje tan matador. Dios mío. Bueno, ajá, entonces eso síguenos contando. ¿Qué más les puedo contar? Ah, sí, bueno. Terminé aquí, como les decía, por desconocimiento. No sabía para dónde me estaba metiendo, pero en el momento pensé, bueno, no tengo nada que me esté deteniendo para irme. Mi familia está bastante bien, en el sentido de que no necesitan que yo esté ahí presente. No tenía en ese momento, no tenía pareja, no tenía ni mascotas, ni nada. O sea, estaba prácticamente libre. Yo dije, bueno, para donde sea, si se dan las cosas, arranco para allá. Yo me presenté sin la expectativa de quedar por el tema de que Claro. primero no soy licenciado. O sea, no tengo los estudios eh, más apetecibles, por así decirlo, para ser docente. Segundo, no tengo experiencia, no tenía experiencia. Ujú. Era recién egresado en ese momento. No, tú sí tenías experiencia, tú sí tenías experiencia. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la universidad, yo te acompañé un par de veces a dar tutorías de materiales. Es decir, tenías algo de No, sí, claro, experiencia. pero O sea, alguito ahí tenías que sí, 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 saber. sí. Digamos que ya había dado mis primeros pasitos, Ajá, tus pininos. mis pininos, sí. Pero digo, no tenía experiencia profesional más allá de las monitorías. Ajá. Y bueno, en ese momento yo estaba con mi mamá en un proyecto, mi mamá es coordinadora, y estábamos en un proyecto en la Sierra Nevada. Y por allá nos quedábamos sin señal. Yo me postulé, esa era una postulación en línea. La respuesta era por correo electrónico. Y un día subimos, yo quedaba sin señal, quedaba incomunicado totalmente. Cuando venimos bajando me llega el correo de que he sido seleccionado. Y yo quedé como que, jamás, ¿esto qué significa? O sea, me dice, ajá, bobo, pues te seleccionaron. Para mí, digamos que fue un shock. No pensé que se dieran las cosas, pero digamos que el resto es historia. El resto es historia. El resto es Claro, historia. Oh, qué muy chévere. bien. Mira que yo te pregunté más que todo con respecto a las estrategias que podías utilizar en clase con los estudiantes, pero tú me respondiste también desde tu perspectiva como docente y que de cierta forma también te ayuda con las clases, ¿cierto? Bueno, de pronto también me gustaría que nos contaras qué, qué otras estrategias llevas para llamar la atención del estudiante o qué es el foco de atención en tus clases como para tenerlos a ellos siempre con esa atención a la temática que tú estás dando. Porque si bien de pronto ya hiciste la pregunta y ellos te están prestando atención, ¿cierto? Pero con respecto pasa el tiempo, esa atención se va perdiendo. Entonces, qué otra estrategia usas? Y también quiero que complementes estas respuestas con que me digas un poco como qué es lo que tú buscas en el estudiante con, con respecto a lo que tú estás enseñando. Es una pregunta muy interesante. Lo que dices es cierto. Lo que dices es cierto, Camilo. Que si bien al empezar la clase llamando la atención del estudiante, digamos que eso no garantiza que uno vaya a mantener ese foco de atención. De hecho, el foco de atención se pierde súper rápido. Créeme que esos pelados se distraen con nada. No necesitan nada para distraerse. Entonces, eh, muchas veces trato de hacer que ellos
interactúen con Claro, la clase. O sea, no es solamente que yo esté ahí de pie frente a ellos hablándoles, sino que ellos también hablen conmigo. Digamos que para mí la clase no debe ser, bueno, la clase debe ser una conversación, más bien. La clase debemos ser dos actores principales comunicándonos el uno con el otro. Entonces, yo digo algo, trato de hacer como en una conversación, una pregunta sencilla, solamente como que, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué les parece? O sea, a veces ni siquiera tiene que ser algo tan difícil, pero solamente para mantenerlos a ellos como que a la expectativa. También me gusta mucho implementar pausas activas en medio de la clase. Aquí los bloques son de 2 horas, entonces créeme que 2 horas hablando solo de física, eso es aburrido hasta para mí. Mm, Eso es tediosísimo. mucho tiempo. Entonces, Sí. demasiado tiempo. Eh, sí, sabes que todas las clases tienen al menos un payaso. Ujú. Hay al menos una persona que le gusta hacer reír, le gusta molestar. Entonces también. trato de apoyarlos y decirles como que, bueno, ven, échate un chiste aquí, no sé, cuéntanos algo. O les pregunto, no sé, qué hicieron el fin de semana, a quién vieron, a qué se dedicaron, qué hacen después de clase. O sea, trato también de variar un poco la temática, hacer de que sea un poco menos pesado, por así decirlo. ¿Y cuál era la otra pregunta? Vale, Eran vale. dos. Siento que se está escapando algo. Eh, Yo también. ¿Cuál es la otra pregunta? Ah, sí, ¿qué esperabas de los sí, estudiantes? sí, yo te preguntaba qué esperabas tú de tus estudiantes también. O sea, que, bueno, no exactamente como que esperabas, sino como que tú qué buscas en los estudiantes con respecto a lo que tú les estás enseñando. Yo siempre he sido abierto en el tema de que sé que enseño dos de las materias, digamos que menos preferidas. Como que, bueno, tú dices, ah, ahora viene matemática, o ahora viene física. Digamos que es muy raro que a un estudiante le llame la atención esos temas. Diga, sí, ya vine a Ay, clase de sí, ahí viene el profe de matemática, qué física, emoción. vamos a Vamos ver. a buscar el cuaderno. Sí, digamos que eso es, por no decir que es un imposible. Además que aquí hay un factor cultural que juega en mi contra. Digamos que esta región es predominantemente rural. Entonces, quizás esa parte teórica, esa parte de los números, de las fórmulas, de las ecuaciones, no les parece tan llamativa. Entonces, yo trato de hacer que, bueno, el estudiante no está obligado a aprenderse una fórmula de memoria, en el caso de física, en el caso de matemáticas. Lo que quiero es que ellos tengan como que una posición crítica frente a lo que pasa a su alrededor. Una posición de cuestionarse las cosas, de preguntarse, ven acá, ¿y esto por qué está pasando? De hecho, en muchas de mis clases pasó de que empezábamos a hablar de una cosa y terminábamos hablando, no sé, de la fisión nuclear, de las reacciones de emisión, de por qué la soldadura es peligrosa porque emite radiación ionizante. Entonces, Caramba, solamente Jesús. porque sí, a veces uno dice algo que quizás no suene tan relacionado, pero a ellos les causa una conexión, ¿sabes? Que el cerebro funciona de forma misteriosa. Ajá. Entonces, Claro. creo que para mí es más importante o es más, no sé, Claro. bueno, no importante, no me gusta esa palabra. Es más, bueno, ¿qué palabra puedo usar ahí? Em, No sé, atractivo, importante. Bueno, no importante, me dijiste, ¿no? sí, digamos que me llama más la Eh, atención un estudiante que muestre siempre curiosidad a un estudiante que memorice siempre la lección. O sea, para mí demuestra más que un estudiante se plantee preguntas a partir de algo que yo dije, a que un estudiante memorice lo que yo dije, o sea, se aprenda lo que yo dije de memoria. Claro, porque demuestra que le llama la atención. No es perfecto como humano, pero tiene curiosidad. Y eso de la curiosidad, digamos que hasta siento que es lo que nos ha llevado hasta tener tanto desarrollo tecnológico como lo hemos tenido hoy. ¿Sí me entiendes? A partir de esa curiosidad. De pronto no ser perfectos
en conocer todo lo que ha sucedido, todas las leyes y demás, pero sí ser curioso ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Cómo funcionó? Sí, ¿Qué eso es lo que pasó? yo espero siempre. Claro, claro. Jesús, una pregunta aquí. No sé si sabes, bueno, la gente no va a saber ni va a ver porque no es nuestro formato, pero Jesús es una persona que tiene un estilo muy peculiar en su cabellera. Él tiene un afro muy predominante que marca muy bien su estilo personal. Quiero preguntarte si de pronto tu cabellera muy particular ha llamado la atención de tus estudiantes. O sea, de pronto puedes hacer así como moviendo tu cabello. Así como mueve la cabeza, tipo Spice Girl, para decir, présteme atención. O cómo te ha ido con eso. Bueno, si te soy sincero, eh, eso y mi edad fueron dos cosas que al principio causaron mucho choque, te soy sincero. Em, Como les decía, bueno, estoy en un contexto un poco particular por la región del país en el que estoy. Digamos que todavía se vive de manera muy tradicional, por así decirlo. Entonces, un hombre con el cabello largo es sumamente extraño. De hecho, a mí en la calle me conocen, no. O sea, yo creo que una vez me recogí el cabello y alguien me dijo como que, ay, profe, no te había reconocido. Entonces, digamos que mi característica predominante se ha convertido en mi cabello, pero al principio, no los estudiantes como tal, porque los estudiantes, o sea, sí les causa curiosidad, les causa admiración. Y créeme que los más pequeños, sobre todo, son muy detallistas, están muy pendientes de lo que sucede a su alrededor. Pero al principio muchos padres de familia me dijeron como que, ¿usted cómo va a ser profesor con ese cabello? Y como que, bueno, yo siempre he sido un, un luchador de los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Entonces considero que la libre expresión de la personalidad es un tema que hay que defender, un tema que hay que defender siempre. Y que, bueno, mi cabello no le hace daño a nadie. Mi cabello es un tema de gusto personal y que al final lo que yo hago con mi cabello no está causando ningún daño ni afecta a mi práctica docente, ni me hace mejor o peor explicando. Trato Sí, de claro, centrar ese no discurso afecta por tu ahí. carácter profesional. Efectivamente. Total, Digamos que total, esa ha sido total. mi forma de sobrellevar eso. Sí, y nunca te dan ganas como de pronto de cortártelo, o sea, nunca ese tipo de situaciones te han llevado a pensar eso. Bueno, ese tipo de situaciones no, porque ya yo me había preparado mentalmente para eso. De hecho, mi mamá quería que me motilara. Mi mamá es coordinadora y me dijo, Jesús Mario, si tú fueras de mis profesores, yo te mando a motilar. Y yo le dije, mami, pero bueno, vamos a esperar, vamos a ver cómo me reciben. Entonces, Ajá. sí, digamos que no por eso lo he querido hacer, pero sí por otras cositas. A veces el tema del calor es muy predominante en nuestra querida costa colombiana. Sí, es un factor decisivo realmente. Sí, Sí, ese sí es un Sí, factor sí. decisivo. y Camilo se lo más, cortó por eso, fíjate. imagínate. Él también lo tenía así, afro, bastante, bastante así largo. A mí me gusta. No, y créeme que yo viviendo aquí a la orilla del río Magdalena, esto es calor bravo. Papá. Bastante, bastante. Yo una vez me insolé estando en un río, recuerdo. La pasé terrible. Créeme Sí, que sí. eso es Eso tenaz. fue. Pero, o sea, eso por favor, hablemos de Camilo. O sea, este es medio cachaco, o sea, este como que no es de por aquí Bueno, mucho que digamos. eso es un punto muy bueno. Yo sí tengo mi, mi genética, mi genética afrodescendiente. Tu genética bien constituida. No, no, eso no cuenta. Eh, Jesus, cuéntanos un poco qué proyectos tienes tú en esta comunidad con tus estudiantes que de pronto quieras resaltar y nos digas, esto es un proyecto que estoy llevando a cabo y me parece súper importante, tanto para mí como para los estudiantes. O de pronto alguno que te gustaría llevar a cabo también. Ahora mismo tengo dos cositas que apenas se están gestando, por así decirlo. Estamos en una fase muy preliminar, pero
le tengo mucha fe, le tengo mucha esperanza. Digamos que eso es lo que me ha quitado el sueño en las últimas semanas. Llevo día dándole cabeza a eso. Bueno, el primer proyecto es un semillero de robótica y electrónica que estoy creando con los estudiantes desde el año pasado a finales. Em, Conseguí que nos donara unos cuantos materiales para practicar el tema de microcontroladores con Arduino. Entonces hicimos unas cuantas prácticas, pero quedó eso un poco Claro. en pausa por el tema de vacaciones. Entonces pretendo que apenas empecemos clase, ahora el 29 de enero, iniciemos nuevamente con toda y saquemos alguna investigacioncita por ahí. No tiene que ser nada eh, extravagante, nada descomunal, pero que sea por lo menos un primer paso, ¿no? Y Claro. lo segundo que estoy haciendo es que estoy reestructurando todo el plan de área de tecnología informática. Siento que a los jóvenes se le puede hacer una introducción a muchas tecnologías que se utilizan actualmente Ok. y que estamos pasando por alto. Yo recuerdo cuando yo vi informática que nos enseñaban, nos ponían en Paint, nos ponían en Word, En en Microsoft, sí, PowerPoint. total. Y sí, digamos que son cosas interesantes, son cosas útiles, pero no nos enseñaban a sacarle el potencial a esas tecnologías. Entonces, yo, de hecho, en estos días estaba hablando con Camilo al respecto. Mi plan hasta el momento es que los muchachos de 11 terminen sabiendo cómo hacer un script de Python. Aún no tengo una idea clara de hacia dónde lo voy a implementar, hacia dónde podría ser ciencia de datos, podría ser machine learning, pero lo que sí sé es que quiero que al final ellos tengan las nociones para crear sus propias ideas, para desarrollar sus propias ideas en lenguajes de programación. Claro. ¿Tú sientes que este podría ser tu misión? Pues sí, posiblemente lo sea. Siento que en estos momentos eh, estoy en un lugar de mi vida donde me siento satisfecho con lo que hago, me siento bastante realizado personal y profesionalmente. Algo que pensé que no diría por estos días, pensé que era un tema lejano. De hecho, entendí que esto era lo mío el año pasado durante una conversación que escuché por ahí. Ujú. Alguien que comentaba que el hijo se había inscrito en ingeniería porque yo le había hecho perder el miedo a las matemáticas. Entonces, siento que lo que he logrado hasta el momento ha sido espectacular y quiero continuar en esta línea. Creo que ese es mi llamado a hacer. Te sientes muy conectado con el hecho de poder influenciar en las demás personas. Yo creo que yo leí hace poco una frase que decía que la felicidad está en dos cosas y sin una de la otra no pudiera realmente sentirse. Y es el hecho de tú te sientes feliz en la medida en la que en la que tú sientes que estás en un ámbito en la que creces como persona y al mismo tiempo contribuyes a los demás de manera significativa. Entonces quizás lo que tú te encuentras experimentando ahora mismo en tu vida es esa conexión de felicidad en el que sientes que estoy creciendo como persona y de verdad mi vida, mi profesión está impactando a los demás. Ahora que mencionas eso, eh, hay una discusión que siempre tuve con gente que ha pasado por mi vida, gente que no está, gracias a Dios. Eh, Ujú. Me preguntaban, me cuestionaban el tema monetario. Ser docente, Ok. bueno, es una profesión que paga relativamente bien. No, digamos, no voy a hacerme millonario a punta de ser docente, pero mis necesidades básicas están más que satisfechas. El tema estaba en que me decían como que tú en un trabajo de ingeniería puedes ganar muchísimo más. Yo como que sí, soy totalmente consciente de esa realidad, pero también tienes que entender que yo siento que soy más útil frente a un tablero con 30 40 peladitos que estando frente a un escritorio mirando un computador, mirando una pantalla. Ya comprendo. Satisface más tus necesidades como persona y profesional.
el hecho de estar frente a un tablero instruyendo a los demás. No, súper interesante. Y no, fíjate que las personas, o sea, uno si hablamos en temas económicos, lo que tú hagas, estoy totalmente segura de lo que tú hagas, tú puedes crecer económicamente. Quizás ahora de pronto tú no lo ves de esta manera, pero mira, tienes el objetivo de crear un semillero de investigación dentro de tu colegio y conseguiste fondos. Y así mismo también puedes crear una fundación que incentive este tipo de enseñanzas en las comunidades cercanas a las que tú estás ahora mismo trabajando. Y créeme que muchas personas que tienen una buena vida económica a partir de este tipo de modelos de negocio, por así decirlo. Pero mucho más bonito es, desde mi perspectiva, mucho más interesante, inteligente y racional y alineado con uno mismo, cuando uno comienza a recibir económicamente algo que para ti realmente no es lo que tú necesitabas. O sea, digamos que recibes sí económicamente un pago, pero te llena mucho más lo que tú estás haciendo que el pago económico que estás recibiendo. Y eso realmente te hace hacer tu trabajo con mucha más pasión, con mucho más amor, con mucha más entrega, más responsabilidad que de pronto alguien que solo lo hace por un pago económico. De hecho, creo que una de las diferencias más grandes entre mi trabajo actual y mis Ujú. prácticas profesionales fue precisamente eso. Sí, Yo no es ahora la misma mismo perspectiva. trabajo y, por ejemplo, los fines de semana o cuando estamos de vacaciones es como que "Ah, me hace falta el colegio, me hace falta la clase, me hace falta... Ay, me siento como que incompleto, me siento mucho. En cambio, yo antes trabajaba como que, vale, Vale. ya este fin de semana es quincena, ya hay de comer. Sí, no es la misma perspectiva. Sí, digamos que ha sido una transformación, ha sido una travesía muy, o sea, ha sido muy bonito. Digamos que me siento muy agradecido por todo esto. Claro. Qué bonito es eso, qué bonito. Eso, si bien tu campo es STEM, quiero que me cuentes un poco cómo se define una enseñanza efectiva en este campo, porque si bien muchas personas se dedican a enseñar en este campo, pero no llegan a ese punto de tener una enseñanza efectiva con sus estudiantes. ¿Tú me podrías dar una definición de una enseñanza efectiva en STEM, por favor? Sí, claro. Y no solo en STEM, uno tiene que hacer un instrumento de evaluación que te permita medir qué tanto el estudiante como ha adquirido los conocimientos que tú has impartido. La clase no es solamente ponerse ahí como que de pie, hablar, hablar y hablar. No solamente en el enfoque STEM, sino en cualquier modelo educativo que tú implementes, tú no solo tienes el componente de la clase, no solamente tienes el componente de enseñar, sino que hay un componente evaluativo. Tienes que tener un instrumento de evaluación que te permita medir qué tanto el estudiante ha adquirido esos conocimientos. Hay un concepto que aprendí ya no hace mucho, que es el de la teoría de los campos conceptuales. Tú puedes imaginar un tema de enseñanza como un grupito de posibles casos. Entonces, un estudiante, tú te das cuenta que un estudiante conoce un tema por la manera en que él lo abstrae, por la manera que él domina ese tema, que no se queda solamente como que con la información literal, sino que él pasa a tener un conocimiento profundo al respecto. En el caso particular de STEM, como hablamos de conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el instrumento de evaluación tiene que estar orientado a esas competencias propias de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. ¿Qué enfoque utilizo yo bastante? El enfoque de solución de problemas. Entonces, las clases de informática yo las oriento utilizando un método que es el de, primero utilizo enseñanza mediante proyectos. ¿Sí? Uno les plantea a ellos una dificultad, les da unas herramientas para que ellos solucionen y uno les da una guía de solución. Pero son ellos los que están tomando como que la iniciativa de cómo solucionar. Otra cosa que hago bastante es el aula invertida. Ok, tú lo que básicamente siempre tienes este instrumento de tener siempre proyectos, o sea, ejemplos aplicativos para que ellos tengan Exactamente. como esa observación del mundo, de
cómo se aplican en todas estas cosas que están aprendiendo. Exactamente. Esa es la idea, medir qué tanto ellos son capaces de aplicar esos conceptos que uno da en la clase STEM, a la solución de un problema real. No tiene que ser un problema complejo como los que uno ve en la universidad, que no, que soluciona el circuito de control para este reactor, no. Sino que uno puede partir de lo sencillo, partir de lo elemental. Como, de hecho, yo les presenté el año pasado, les presenté un Arduino. Y yo les preguntaba como que, bueno, ¿cómo hacemos que el LED demore más tiempo apagado que lo que demora prendido? ¿Sí? Les planteo una pregunta, Ujú. una pregunta problema. Y mediante los conocimientos que hemos construido durante la clase, ellos son capaces, o deberían ser capaces, de poder darme una respuesta o una solución a ese inconveniente que yo les planteo. Entonces, en este caso, el instrumento de evaluación básicamente me diría como que qué tanto ellos son capaces de abstraer los conocimientos y utilizarlos para solucionar problemas reales. Jesús, tú yo sé que tú estás trabajando actualmente en una zona rural, ¿cierto? Bueno, en papel es zona urbana, pero las características propias Ajá. de la región en donde estoy, sí las podríamos catalogar como una zona rural. Ok. ¿Tú, de- Eso en papel es muy interesante. ¿Tú cómo incorporarías la tecnología en tu enseñanza? O sea, bien sabemos lo que estabas comentando algo, pero como qué técnicas, qué herramientas tú crees que los estudiantes o tus estudiantes han encontrado útiles de tal manera que ellos sientan que están aprendiendo, pero pero como al mismo tiempo no están aprendiendo. Como una forma un poco más flexible y más amena de aprendizaje, de pronto un método tecnológico, alguna innovación. Hay un concepto que es el concepto de entorno virtual de aprendizaje y me gustaría implementarlo, estoy en trabajo de implementarlo, más que todo en el área de física. Te comento, Ujú, así como decías tú, el colegio, bueno, estamos en una zona Hola. apartada de Colombia, estamos en una zona que está bastante relegada, entonces no contamos con ujú, toda la infraestructura eh, que debería tener un colegio. En el caso particular de física, no contamos claro. con laboratorios. Entonces, implementando un entorno virtual de aprendizaje, podemos tener un laboratorio virtual en donde ellos tengan experiencias, puedan ver los fenómenos de una manera distinta, de una manera interactiva, Ok, y eso, de cierta manera, puede mejorar el aprendizaje de esas competencias. Entonces, sí, hay muchas herramientas como esa que nos pueden permitir, eh, no solamente en el área de física, sino a nivel general, en todas las áreas, mejorar la calidad de enseñanza a través de recursos tecnológicos. Como ese hay un sinnúmero de oportunidades que tenemos para mejorar, porque un laboratorio virtual no es la única manera. También con cosas sencillas como tener un classroom, o sea, un classroom de Google, donde el estudiante pueda acceder a los temas, puede acceder a libros, puede acceder a archivos, ¿sí? A presentaciones, donde ellos puedan colaborar con los otros estudiantes, hacerse tutorías entre ellos. Ya son cosas que pueden mejorar la calidad educativa. claro, y fomenta la accesibilidad, porque Exactamente. de pronto no todos tienen la posibilidad de comprarse un libro, porque los libros son costosos, pero si cuando tú le brindas ese material por medio de esta plataforma, como lo es Classroom de Google, Claro. les fomenta a ellos la accesibilidad al estudio. Por supuesto. Sí, sí, son esas pequeñas cositas que creo que marcan la diferencia y deberíamos implementarlas, especialmente en estos lugares que están un poco más apartados y que de cierta manera, a pesar de la brecha que tenemos cierto acceso a la tecnología, porque ahora es sencillo que un estudiante tenga acceso a un celular, tenga acceso a una tablet. Creo que lo más difícil es que él tenga acceso a Internet, pero incluso Claro. en el caso de Magdalena, nosotros tenemos zonas de Wi-Fi gratis. Ok. Entonces, Entonces, de todas formas, el estudiante puede prestarle el celular a la mamá, a la abuelita, irse a conectar un momentito, descargar los recursos y tenerlos ahí en su dispositivo. claro, claro, claro. Claro. Aunque haya barreras, de todas formas hay maneras, por lo menos como comentan en la zona, hay la posibilidad de acceder a ellas.
Dentro de la clase, ya hablando un poco más de tu clase, este, ¿tú cuáles dirían que serían esos factores que tú implementas para fomentar la participación de todos los estudiantes dentro de tu clase? O sea, y más en todos aquellos que de pronto no sienten esa afinidad por las materias STEM, que creo que sería también uno de los retos más grandes que un profesor podría llegar a tener. Total. Creo que una de las principales herramientas que he utilizado, no solo este año que he implementado unas cositas nuevas, sino desde que entré, es fomentarles a ellos a partir de preguntas que sean Ujú, relevantes para ellos mismos. Aquí hay un componente, por ejemplo, por ponerte un ejemplo grande, muchos de los estudiantes tienen alguna relación con la ganadería, por ejemplo. Ya sea porque, no, mi papá trabaja los fines de semana en una finca, no, que yo arreo ganado los fines de semana, yo me voy al monte a molestar, ¿sí? Entonces, ¿cómo relacionamos el ujú, contexto local de aquí, el contexto social de ellos, el contexto con nuestra clase y cómo los claro, claro. interesamos a ellos, aunque no sea directamente en el tema, ¿sí? Hay que llamarles la atención a través usando cualquier cosita, cualquier excusa que uno se pueda inventar para traerlo hacia el hilo de la clase, que creo que es una de las cosas más difíciles que hay que hacer en la planeación de clase. Ver cómo conectas con el estudiante para que él le vea lo importante a la clase. Ujú. ¿Actualmente tienes algún proyecto o actividad que estés realizando con tus estudiantes que sea relacionado a este ámbito social en el que ellos se desenvuelven? Ujú. Bueno, yo creo que yo les comentaba que estoy tratando de armar un semillero de investigación orientado a la electrónica y a la robótica. La idea es que con ese semillero no hagamos soluciones como que por molestar solamente, como que no, que mire este proyecto, que es bacanito, que no un robot seguidor de línea, sino que cómo hacemos que esos proyecticos tengan un impacto o un impacto posible, porque no necesariamente hay que implementarlo, sino que hacer como que un mock-up, hacer como que un prototipo de un funcionamiento futuro. ¿Sí? ¿Cómo relacionamos ese proyectico que hicimos dentro del semillero ¿Vale? con una problemática que se esté presentando en el pueblo? ¿Tú nos podrías dar un ejemplo? Exacto. Por ejemplo, podríamos hacer, Sí, sí, dale, dale. sí, de hecho, uno de los que quiero implementar sería hacer una pequeña red de IoT para el monitoreo de variables ambientales en la parcela. Por ejemplo, que midamos la humedad a lo largo de un sector de una parcela y con eso sacar una estadística de cómo debemos sembrar o cómo debemos regar o si el riego es eficiente. Claro. Eso ya sería implementar un término que se llama agricultura de precisión. Es algo como muy factible en los riegos y más que todo en los periodos de sequía o de humedad que a veces se presentan. No sé cómo sería actualmente ahora mismo Magdalena, pero sí, de seguramente en los cultivos que realicen allá, este tipo de tecnologías serían de muy valiosas y más que todo si es un sector urbano, pues en realidad cambiaría mucho y ellos de esta manera sí creo que podrían ver la importancia que hay detrás de estudiar estos temas. No es como que hay solo ciencia, solo tecnología, porque a la final el centro de todo siempre somos nosotros, o sea, los humanos, y cómo esto afecta a nuestra calidad de vida. Entonces, sí es muy chévere que tú estés desarrollando este tipo de proyectos y que estén relacionados con su entorno. ¿No lo crees? Por supuesto que sí. Es que de hecho, eso que tú dices de ver dónde está la relevancia es algo que me está pasando ahora mismo con un décimo, porque les estoy Ujú. dando informática, les estoy dando tecnología informática. Ellos Ajá. están acostumbrados a ver Excel, a ver Word, PowerPoint, sí, que son herramientas poderosas, son herramientas importantes, Ujú. Son las básicas, claro, Sí, herramientas importantes. básicas sí, que son muy utilizadas. y tienen mucha relevancia en el ámbito laboral, sí, son muy importantes, no solamente en el laboral, sino también en el académico. Pero ¿qué sucede? Ujú.
Siento que ¿Ves? todos los años le damos lo mismo, le damos lo mismo, le damos lo mismo, no salimos de ahí. Yo sentía lo mismo, cuando estaba en el colegio sentía lo mismo, de verdad, te lo juro, como que todos los años me dan lo mismo en Excel, lo mismo en Word, yo como que repitiendo la misma cuestión. Sí, total. Entonces, ¿cuál fue mi propuesta? Este año empezamos a trabajar con pensamiento algorítmico, ¿sí? Que los pelados empiecen a construir sus propios algoritmos, cosas sencillas Mm. hasta el momento. La idea mía es que a final de año ellos sean capaces de desarrollar su propio software utilizando O Python. sea, le estás enseñando Python. Eso es lo que te voy a preguntar. Bueno, acá, ¿y tú, Todavía, tú, tú qué le estás enseñando a ellos? Construir esa lógica de programación. Nice. todavía no vamos por Python, estamos todavía, o sea, tocando las bases, tocando el tema de qué es un algoritmo, qué es un diagrama de flujo, Claro, qué es una secuencia de control, claro. ¿sí? Todos esos concepticos básicos y los estamos trabajando en pseudocódigo para que ellos no se compliquen todavía en aprender un lenguaje nuevo, sino que ellos me digan cómo Claro. expresamos una acción o un proceso en términos de funciones que hace el computador. Claro, o sea, tú le estás metiendo la analítica para que ellos piensen que tiene que pensar la Exactamente, computadora para que les dé el resultado que ellos quieren. exactamente. Da que crack. Es que exactamente esa es la idea del pensamiento algorítmico. ¿Cómo hago que ellos piensen en términos de algoritmos? Claro, claro. Sí, sí. Pero es súper No, y interesante. ¿Y créeme que qué desafíos has encontrado? Cuéntame. bueno, el desafío más grande es que tú sabes Eso que el se ser presta humano es para un ser de charadas, costumbre. ¿oíste? Eso se presta para No, muchas charadas. charadas gigantes. Eh, pero como te digo, el ser humano es un ser de costumbre, un animal de costumbre. Ujú. Entonces muchos estudiantes como que, profe, ya viene usted no se cansa de ver tanto número. Porque como a los de 11 les doy física y les doy informática, entonces, ¿qué día les dije? Bueno, hagamos un Ujú. algoritmo para calcular el área de un círculo. Apenas ellos vieron pi, no joda, Ajá. profe, ¿y esto es física o esto es informática? Y yo, muchachos, esto es informática, esto es un algoritmo. Yeah. Entonces, ha sido como que luchar contra esa costumbre, ha sido como que luchar un poco contra, porque a veces ver temas nuevos es, y así de golpe, porque siento que a pesar de que hice el plan de mi área para que fuera lo más gradual posible, siento que sí es un golpe Ujú. grande que ellos tengan que empezar a ver estos conceptos. O sea, como que a tomarse la informática en serio, porque es algo que ellos ven la informática como que, la materia regalada. No jodas, vamos ahí a la sala de Ujú. informática molestada, Juan. Entonces, como que ese cambio ha sido conflictivo para ellos. Sí, sí. Pero todo es un proceso, todo es como que progresivo. Vamos trabajando en eso y siento que hemos logrado avanzar en ese Exacto. aspecto. Claro. Sí, ellos vienen ya en un camino y tú básicamente lo Tú le, cambiaste. tú le Exactamente, quieres, tú le estás volteando la arepa a los pelados, pobrecitos, oye. literalmente. No, sí, yo los entiendo, yo los entiendo. Sí, no es lo mismo que de pronto esté en sexto, séptimo, octavo, que de pronto ya el cambio es menor. Es un cambio, sí, que según lo que nos estás contando, pero no de pronto tan abrupto, brusco el cambio, así que digan, wow, sí, estamos sintiendo una diferencia muy abismal, a diferencia de estos chicos que Sí, ya no están es en lo 11. mismo. Ah, es que sí, digamos que les cambié las reglas de juego totalmente. Y todos esos cambios Claro, generan traumas, generan cierta aversión. Entonces, Sí, ha tocado es muy luchar contra eso, importante. pero ahí claro, vamos, ahí claro. vamos. Eso, ¿y tú cómo evalúas estos métodos de enseñanza, por ejemplo, de STEM? Porque de pronto hay unos profesores que dicen, bueno, a mí lo que me interesa es que hagas el ejercicio bien, o a mí lo que me interesa es que apliques bien las reglas, o a mí lo que me interesa es que el resultado te dé bien, o me interesa más otras cosas, también teniendo en cuenta que claramente, o sea, actualmente la tecnología ha avanzado mucho y puede obtener muchos resultados de forma precisa al instante. Entonces, ¿qué es lo que tú evalúas en tus estudiantes en relación a STEM? Eso que dices es muy interesante, ¿sí? Cuando yo empecé, digamos que era un poquito más de resultados.
Me interesaba más ver que el resultado del ejercicio estaba bueno. Pero bueno, ya que me sumergí un poquito más en el mundo pedagógico, Mm. empecé a Ujú. notar que eso no es tan efectivo. O sea, que el resultado del ejercicio esté bueno no indica que el estudiante realmente entienda lo que tú estás dando en la clase. Entonces, ¿qué me gusta evaluar a mí? Primero, el componente actitudinal lo tengo muy en cuenta. Sí, O sea, ver cuál es la actitud del estudiante frente no solo a la clase, sino a las actividades. Ver que él quiera trabajar, para mí, es un plus gigante. Claro. Además, me gusta mirar eh, qué tanto él es capaz de explicarme con sus palabras los conceptos que hay que utilizar para resolver un problema. Eso es básicamente la capacidad de abstracción. Y ver cómo a partir de la que ya conoce, de lo que ya conoce, es capaz de empezar a crear nuevo conocimiento. Digamos que esas son tres cositas que me gusta mirar mucho. Oye, La pero tú no tercera es eres como, un profesor fácil, ¿oíste? O sea, no, para nada. con todo lo, con todo lo que estás diciendo, esta es como que, ay, voy a las clases del Jesús y me las paso. ¿Dónde? Porque No, no créeme suena que fácil. es que de hecho mis estudiantes dicen que yo soy bastante estricto. Suenas Es que, estricto, la verdad. Pero no está mal, no está mal porque, o sea, solamente que no eres un profesor fácil, pero eres un profesor que está interesado en que las personas aprendan. Entonces, digamos que exacto. miras mucho más allá de solamente de dame resultados y eso es todo lo que yo te veo, lo que veo en ti. Digamos que lo hago no por mala gente, no por mala clase, que es lo que yo les digo a ellos. Hey, yo no los presiono a ustedes por ser mala persona. No los presiono a ustedes por molestarles, porque me gusta poner malas notas. De hecho, odio poner malas notas. Yo siempre me invento alguna excusa para subirle la nota a los pelados en los trabajos. Ay, tan tierno en Como ti. que, hombre, peladito, Como, mira, tú tienes la como nota que te ahorita, vamos a subirle. acuerdas, tú como que te acuerdas de lo mucho que sufriste en la universidad con eso. Demasiado. Entonces quieres ser piadoso con la gente porque en la universidad te equivocaste. Chácata, bastante. medio punto menos. Ahora más te asumían 0,2 por el intento. ¿Cuántas veces me pasó? ¿Cuántas veces me pasó? Entonces, sí, digamos que yo busco excusas para ponerles más nota a los peladitos. Tú eres considerado. Estricto pero Seguro. considerado. Sí, sí, literal. Y ellos dirán que más le habrán hecho a él que nos quiere maltratar a nosotros. No, y es Imagínate que yo tú. se los digo, yo no estoy aquí para calificarles mal. Yo estoy aquí para enseñarles. Y si para enseñarles me toca exigirles, pues les exijo. Claro. ¿No? Y no me gusta tampoco el terror. No me gusta Claro. como que decirles como que, ay, vas a perder la materia, sino como que, mijo, ven acá, mira, no estás trabajando. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Ay, Sí, oye. digamos como que no me gusta quedarme como que o sea, es que al final la nota es solo un número, la nota no dice nada. Hay cosas que son más importantes que la nota y hay que como que cambiar ese chip que tenemos muchos, porque incluso no, yo cuando empecé lo tenía, yo como que quería que la nota fuera la herramienta principal para medir al estudiante y no, realmente no debería ser así. El estudiante no debe estudiar por ganar una nota, por sacar un 10. El estudiante debe estudiar para aprender. Claro. Entonces, muchas veces, si uno le pone una mala nota, el pelado se desmotiva. Entonces, digamos que hay que balancear un poco. Hay que balancear un poco. ¿Cómo balancea Ya. uno bueno, si no trabajaste, toca calificarte mal, pero tampoco quiero que tú te desmotives? Entonces, son dos extremos a los que no hay que llegar. No hay que ser permisivos en el sentido de que todos van a pasar la materia, pero tampoco hay que ser una persona cruel y calificar mal porque sí. Hay que buscar el balance. Claro, claro. Jesús, ya para finalizar, me gustaría preguntarte. ¿Tú cómo crees que la educación en STEM podría preparar a los estudiantes para los desafíos o oportunidades que ellos puedan llegar a tener en un futuro? O en el futuro en general de nuestra sociedad.
Bueno, nosotros tres tenemos la dicha de ser ingenieros, ¿no? Conocemos cuál fue el esfuerzo que nos tocó tirar en la carrera. Chris desde la ingeniería química, que Dios mío, qué ingeniería tan brava. Camilo desde la eléctrica y la electrónica, ni se diga. ¿Y tú la mecatrónica? Entonces, yo, ajá, sí, también me tocó duro. Que también me Yo tocó duro. Ay, Dios soy, mío, soy qué hombre totalmente tan consciente. prudente. Qué humildad. Qué humildad. No, 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 los admiro muchísimo a ustedes, créanme. Oh, tan bonito. Yo soy consciente de que esas competencias que adquirimos en la carrera no se quedaron solamente en Es- nuestro trabajo de ingeniería, sino que como que todas esas competencias se pueden extrapolar a cualquier ámbito de la vida. Entonces, lo que el estudiante aprende en una clase de STEM no se queda en la clase de STEM, sino que puede ser utilizado en cualquier dimensión que él tenga. Entonces, quizás él algún día, con algún conocimiento que utilizamos en la clase de informática, él hizo un estudio de, no sé, de alguna métrica estadística en su casa y determinó que el recibo de la luz está alto porque deja la nevera abierta mucho tiempo. ¿Sí? Claro. Entonces, son cosas que no están directamente relacionadas, pero con los conocimientos que se construyeron por allá en la clase de STEM, Por allá. pudimos sacarle un poquito de provecho en otro ámbito de nuestra vida. Y no solo eso, sino que, te lo cuento, en mi contexto profesional actual, yo le pregunto a los estudiantes, ¿no? ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? No, profe, yo quiero es cuidar ganado, yo quiero es manejar paola, yo quiero es quedarme en el puerto de ayudante. Y yo como que, bueno, no hay carrera, no hay trabajo deshonroso, porque el trabajo no es deshonra, por el contrario. Claro. Pero son niños que tienen muchas capacidades. Son niños que tienen muchas capacidades es- y el quedarse en el pueblo, se lo digo yo que también soy de un pueblo, el quedarse en el pueblo a veces es truncar nuestras posibilidades. Claro. A veces es limitarnos de alcanzar todo nuestro potencial. Entonces, desde la clase de STEM, cuando yo les menciono cosas que he hecho como ingeniero, cosas que mis amigos han hecho como ingenieros, o en qué se pueden desempeñar siendo ingenieros, en el caso, bueno, en mi caso lo enfoco mucho en la ingeniería porque, ajá, soy ingeniero. Claro, es lo que conoces, es lo que conocemos, no. Exactamente. Claro, por Es el supuesto. mundo, es sí, el mundo que exacto. lidiamos, ¿sí? Entonces, cuando ellos ven como que todo ese universo de nuevas posibilidades, a ellos les cambia esa idea. De hecho, eh, me decían varios, como que, profe, ¿y tú cómo sabes tanto? Y yo, bueno, yo me tiré 5 años estudiando, algo me tuvo que quedar, Algo tengo que saber. algo me tuvo que Claro, haber quedado, ¿no? claro. Y, o si no, me dicen como que, bueno, de hecho, en este momento tengo varios estudiantes estudiando ingeniería. De hecho, más de uno me dijo como que, profe, me metí en ingeniería porque usted me inspiró. Qué hermoso. Un hijo de una compañera a la que le di clases el año pasado me dijo, bueno, profe, me metí en ingeniería de sistema por usted. Usted me ayuda cuando esté apurado. Entonces, para mí siento que la clase de STEM no solo le permite tener nuevos horizontes, sino también adquirir nuevas competencias. Sí, ver el mundo de una manera distinta que al final es muy importante. Al menos yo lo veo así. Claro, Sí, bastante importante, incluso para los estudiantes que no van a estudiar van a estudiar para desempeñarse en una carrera diferente a la de STEM. Sí, claro, por supuesto. Es que por supuesto. el objetivo no es que ellos a fuerza entren en una carrera de STEM. Sería chévere y a mí me gustaría, sí, pero no es como con una camisa de fuerza. El objetivo realmente es que ellos tengan una manera nueva de interactuar con su mundo, con su contexto. Claro. Yo siento que de quizás tu objetivo es abrirles un mundo al entendimiento de cómo funciona el mundo, literalmente. Tal cual. Resumiste mi objetivo docente en una frase. Bueno, ya sabes, me pagas por los créditos.
Te voy a citar en mi trabajo de grado de la bueno. maestría. Espero las citaciones, por favor, y gracias. Bueno, Jesús, querido, esto ha sido todo por esta transmisión. Te agradecemos mucho haber participado en este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No hace falta, no hace falta. Sabes que siempre eres bienvenido y más bien gracias a ti por darnos este espacio y este tiempo. Hasta luego. Chaito, muchachos. Síganos en nuestras redes sociales y estén atentos a todas las cosas que estaremos subiendo. En nuestro próximo capítulo estaremos con un invitado súper especial. Sin nada más y nada menos. Eso fue todo por esta transmisión. Cambio y fuera.